¿Qué tal, gente? Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a su podcast Conecta. Estamos en vivo hoy, domingo 12 de junio. Y ya la regué aquí. Bueno, estamos contentos porque podemos estar transmitiendo con ustedes. Te pedimos de favor que compartas esta transmisión, este video, para que pueda llegar a más gente y pueda ser de bendición para otros también. Y también estamos contentos porque tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Y antes de que te presentes y que nos saludes, pues ya le agarré de costumbre de comentar algo acerca de los invitados, ¿no? Algo bueno. Bueno, yo, como te comentaba, ¿no? Pues es la primera vez que platicamos, o sea, que nos sentamos para platicar de frente en persona. Pero pues ya conozco de ti, ¿no? De antes, de años atrás. Y algo que yo podía ver en estas últimas semanas, meses tal vez, es de cómo has perseverado. Yo he podido ver cómo has abrazado el llamado, ¿no? Tal vez a pesar de críticas, como todos, ¿no? Juicios. Claro. Has perseverado, has caminado en tu llamado, has decidido creer lo que se te habló desde un principio, ¿no? Y abrazar ese llamado y decidir caminar en él y obedecer a Dios y escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios te esté mandando a hacer sin importar lo que otros pudieran decir. Y pues da gusto poder conocerte aquí en persona ahora sí y poder platicar, y pues gracias por estar aquí en el podcast. Y pues ahora sí, porque no te presentas, nos saludas para comenzar. Gracias a ustedes. Y pues soy Isaí Polanco. Ahorita estoy pastoreando la iglesia Lugar de Encuentro. Y pues empecé a predicar a los 19 años, más o menos 18 años. Y como decías, no ha sido fácil, la verdad. Ha habido de todo, altas y bajas, momentos en donde siento que la estoy rompiendo, momentos en los que he dicho, sabes que ya no quiero saber nada. Pero pues aquí estamos dándole. Estoy casado con 2 niñas y pues esperando lo mejor de parte de Dios, en esta temporada. Sí. ¿Y qué edad tienes? Tengo, si no me equivoco, 32. 32 años. Sí, más o menos 32. Me imaginé. Dije, ahí vamos. 33, ahí vamos. Por ahí. 32. ¿Y eres de aquí de Tijuana, mexicano? Soy mexicano, mis papás son de aquí de Tijuana. Yo nací en Los Ángeles, pero me crié en San Diego. Después cuando hice ya la prepa, nos fuimos más para el norte, casi llegando a Las Vegas. Y ya como en el 2008, fue cuando fue lo de la recesión y todo, pues mi papá perdió la casa, perdimos todo y nos regresamos para Tijuana. Sí. Pero sí, soy mexicano. De corazón. De corazón. Fíjate que yo nací en Los Ángeles también. Órale. Nomás nací y se vinieron para Tijuana. Nomás me llevaron a nacer. Órale, qué bien. ¿Y eres, tu familia, tú has sido cristiano de cuna, desde cero? No desde cuna, pero sí desde muy chiquito. Sí. No, como dicen, no nacimos en la iglesia, pero sí desde que yo me acuerdo estamos en la iglesia, ¿no? Órale. Sí. Y desde los inicios de aquí, ¿tu papá ha servido aquí a Dios aquí en Tijuana en algo? No, sino que el ministerio, ellos conocieron cuando estaban en Los Ángeles. Ah, ok. Conocieron cuando estaban allá, y en aquel tiempo mis papás se movían mucho en liberación, entonces nos tocó ver de todo, con las liberaciones, y entonces mis papás se movían mucho en eso, de un tiempo donde Dios movía a mis papás de diferentes ciudades. Casi nunca nos quedábamos en una ciudad más de 2-3 años. O sea, Dios los llevaba, hacían lo que tenían que hacer y ahora te ocupo acá, y ahora te ocupo acá. Y ya esta última vez, pues, nos venimos para Tijuana y aquí es donde más hemos durado. Ya tenemos más o menos, pues, desde el 2008, que son como 15 años, 14 años más o menos. Del 10 para acá, entonces, sí. Como 14, entonces, pero sí, crecimos en la iglesia y mi papá se movían mucho en liberación. Órale. Era lo que funcionaban. Órale, qué bien. Entonces, ¿ya eres casado? Ya, para que no se emocionen, como dicen. ¿Ya tienes mucho de casado? Vamos para 7 años, ya. 7 años. 7 años, me parece fácil, o parece que se fue muy rápido el tiempo, pero ya 7 años. 7 años, tengo 2 niñas, la más grandecita tiene 5 y la chiquita va a cumplir 3 el 30 de este mes. 3 el 30. Ajá, órale. Los que quieran regalar algo. Sí, para la fiesta, están invitados a llevar regalo. Sí. Órale, no, qué bien. Y
ahorita en lo que estás sirviendo, pues tengo entendido, lo que yo sé, estás ahorita sirviendo como pastor en una iglesia. Así, man. Tenemos 3 años, man, que empezamos. Te digo, man, yo empecé a los 18, 19 a predicar y duré todo ese tiempo predicando por fuera. Entonces ya ahorita hace 3 años que tomamos la decisión de empezar algo. Y pues la verdad que Dios ha estado respaldándome y Dios ha estado en medio del asunto y hemos visto cómo Dios va acomodando todo y pues ahorita estamos pastoreando. Y el tiempo que estuviste predicando, que predicabas, Ajá. que servías más como predicador, ¿era solamente aquí local o si salías a otras partes? No, sí me tocó salirme, Sí. me tocó salir. Estuve en varias partes de aquí de México, varias partes de Estados Unidos, y todavía no me ha tocado pisar otros países, ¿no? pero ahorita hay algunas pláticas de salir. Y allá lo que es fuera de México, fuera del país, pero sí me ha sido aquí casi todo aquí en México y parte de Estados Unidos. Órale, qué bien. Sí, sí. ¿Y cómo fue que, pues, que supiste o que Dios te llama en ese entonces de más chico a lo que es predicar? Pues yo no sabía directamente que era hacia la predicación. Yo me bauticé como a los 16 años, fue una decisión que recuerdo que el que se iba a bautizar primero era mi hermano el mayor. Y en eso que se iba a bautizar sentí un fuego, que yo también necesitaba bautizarme. Entonces yo me bautizo como a los 16 años. Y siempre había un anhelo en mi corazón de servir a Dios, siempre. Yo no sabía cómo, yo no sabía en qué, yo no sabía cómo se servía a Dios, pero siempre a mi corazón había un anhelo. Y yo siempre les cuento a los jóvenes y a veces a la iglesia en general, de que yo tenía una intimidad con Dios sin saber qué era tener intimidad con Dios. Yo recuerdo que cuando teníamos casa en el otro lado, yo cerraba la puerta de mi cuarto, prendía la música y me pasaba horas, y no sé si pueda dar nombres de famosillos. Sí. Me acuerdo que ponía un DVD de Danny Berrios, Órale. y me lo quemaba todo yo orando, y yo no sabía que eso era tener intimidad con Dios, simplemente era un tiempo que yo quería pasar con Dios, y yo me di cuenta que ahora lo que yo estoy viviendo o lo que Dios me ha dado ha sido por causa de lo que sembré en aquellos tiempos, en aquellos años que yo no sabía qué es lo que estaba haciendo. Simplemente, como te vuelvo a decir, yo tenía una pasión por estar con Dios. Entonces ya como a los 17 años conocemos a Cuauhtémoc López. Y mi papá anduvo mucho tiempo ministrando con él, aquí en México y en Estados Unidos. Y recuerdo un día, uno de sus eventos, yo le dije a mi mamá, yo no sé qué tiene ese hombre, pero yo lo quiero. O sea, a mí me impactó la forma en que Dios lo usa. Entonces dije, yo no sé qué tiene, ni sé qué es lo que carga, ni lo puedo explicar, pero yo quiero eso que él tiene. Entonces en el 2008, 2007, tuve un evento con Víctor Barajas, y recuerdo que Temo oró por mí, y me acuerdo que yo miré como si él vaciara una botella de agua sobre mi cabeza. Yo miraba el agua, y bien cristalina, y nunca se me olvida cómo yo miraba esa agua. Entonces cuando él hace eso, Dios me toca, yo caigo, pero cuando me levanto, yo toco mi cabeza y dije, este compa ya me empapó todo, le dije, y estaba seco. Entonces yo recuerdo que le pregunté a mi mamá, o sea, ¿no me eché una botella de agua? Me dijo, no, más, oro, ni te tocó, me dijo, nomás oro por ti. Pero recuerdo que él me dijo, agárrate porque el año que viene una doble porción sobre tu vida. Entonces ahí fue cuando yo entendí que no había sido él, sino que había sido el Espíritu Santo demostrándome a mí lo que iba a empezar a hacer conmigo. Entonces, ahí fue cuando yo ya empecé a entenderme, como que algo me empezaba a jalar, que algo me empezaba a decir, y yo empecé a predicarme a la gente de la calle. Gente llegaba a la casa con mis papás, y yo oraba por ellos, yo les predicaba, y así fue como yo empecé, así fue como empecé a darle, o sea, yo me atreví y empecé a orar por gente en la línea, empecé a orar por gente cuando estaba cruzando la línea, empecé a orar por gente en el puente. Ya ves que cuando cruzabas la línea, cruzabas de la Rebu hacia el McDonald's y estaba un puente. En ese puente me oré por mucha gente. Y entonces así fue como se empezaron a dar las cosas, O sea, yo nunca busqué en sí el predicar, pero Dios empezó a acomodar. Dios empezó a acomodarme. Y eso fue donde empezaste ya, pues, como a ir ya después de que se ora por ti, Dios empieza a abrir puertas en iglesias o lugares así también. Pues fíjate que no fue tan así de rápido, la verdad. O sea, primero las puertas que se me abrieron fueron en centros de rehabilitación. La verdad, o sea, fueron los primeros. Recuerdo
un día, me ese que te digo, del puente, siempre que yo pasaba y que yo iba a la escuela, porque soy estudiado, men, soy arquitecto, nomás que pues, nunca ejercí, ¿no? O sea, pero tengo estudios. Entonces, yo en ese tiempo que yo iba y trabajaba o estudiaba, yo cruzaba el puente, men, y en ese puente había un señor que era famoso porque siempre estaba ahí vendiendo chicles en una patineta y estaba inválido. Entonces, yo siempre que pasaba, yo lo miraba y decía, un día voy a orar por él y Dios lo va a levantar, un día voy a orar por él y Dios lo va a levantar. Y pasaron meses. Y un día que me estoy bañando, Dios me dice, hey, ¿te acuerdas de aquel señor por el cual querías orar? Dios me dijo, ve, quiero que ores por él. Y dije, oh, Dios lo va a levantar. Y fui bien emocionado, la verdad. Agarré mi Biblia, le dije, papá, ¿y sabes qué? Vamos al puente. Y papá se me quedó viendo así como que, ¿qué quieres ir al puente? Voy a ir a orar por fulano de tal. Me dijo, pues vamos. Así, pero como sacado de onda, sí. Nos lanzamos al puente y me encuentro con el Señor. Y yo me senté con el Señor y empecé a platicar. Y cuando le empiezo a platicar, para mi sorpresa, el Señor me dice, no, yo no quiero nada. Yo no quiero saber nada. Pocas palabras, no me importa si Dios me puede levantar y yo no quiero nada con Dios. Entonces yo me quedé así como, Señor, pues ¿para qué me trajiste? O sea, ¿fue para avergonzarme? ¿Qué onda? Y en eso que yo estaba con todos sus pensamientos, y yo tratando de convencer al Señor de que hey, Dios puede hacer algo contigo, en eso va pasando un señor. Y cuando va pasando, se para enfrente de mí, se cruza los brazos. Y yo dije, y es un pastor, dije. Y ahorita me va a decir todas las que dije mal, ¿no? Y ya yo termino de hablar con el Señor, me paro y me le acerco al otro señor que se había quedado. Digo, ¿cómo está? Le dije, ¿en qué le puedo...? Y ya, pues resulta que este señor me empieza a platicar y me dice que él antes de ser cristiano era pollero y que vivía muy bien, pero que cuando Dios lo alcanzó, él dejó todo. Dejó el dinero, lujos, todo, carros, todo, y se empezó a dedicar a Dios, empezó a caminar y agarró un taxi libre, o sea, cambió su vida totalmente. Pero que de un tiempo para acá, ya no tenía nada, o sea, el trabajo se le había acabado, tenía problemas con sus hijos, tenía problemas con su esposa, todo se le empezó a venir abajo. Y dijo, y es hoy, dijo, yo le dije a Dios, si tú no me hablas de aquí a la línea, él vivía creo que por el Soler, si tú no me hablas de aquí a la línea, me dijo, si yo llego a la línea y tú no me hablas, no me das una señal, yo dejo a mi familia, dejo a mis hijos y me vuelvo a dedicar a ser pollero. Dijo, entonces cuando yo empecé a caminar, que yo iba cruzando y que te vi, Dios me dijo, ahí está tu señal. Y así fue como empecé. Él después me empezó a abrir puertas en los centros de rehabilitación. Dios restauró su matrimonio, Dios restauró a sus hijos. Y él me empezó a ayudar a llegar a los centros de rehabilitación. Y empezamos a ver la mano de Dios en los centros de rehabilitación. Impresionante, sí. Y en veces llegaba gente a la casa con mis papás, que en ese tiempo vivía con mis papás. Y llegaban y decían, es que yo no sé, algo me dijo que yo tenía que llegar a esta casa. Y llegaba gente enferma, gente con SIDA. La primera muchacha por la que yo era una muchacha con SIDA, embarazada, Dios la sana. Me tocó orar por gente desahuciada, una muchacha que le daban 3 meses de vida, tiene más de 12 años viviendo. O sea, y así fue como empezó, en centros de rehabilitación, gente que llegaba a la casa, gente que me encontraba en la línea. Y a los años fue cuando de repente una vez cada 3 meses me invitaban a la iglesia, una vez cada 2 meses. Y así fue como progresivamente empecé. Dios me empezó a abrir campo hacia las iglesias. Qué sorprendente, ¿no? Porque me ha tocado escuchar algunas historias así en cuanto a cosas cuando uno es obediente y te sacas de onda cuando pensabas que era para algo y de repente Dios te sorprende y te da claro. Que, caray, pues era por esto, ¿no? Claro. Y qué padre, ¿no? Que pues fuiste obediente en esa situación, ¿no? Claro. Y que sobre eso Dios comenzó a abrir las puertas también, ¿no? Órale, qué padre. Y en cuanto a la iglesia, ¿cómo es que surge? ¿Cómo es que Dios te habla como para comenzar lo que es la iglesia? Fíjate que yo siempre les digo la verdad, no era algo que yo quería. Ser predicador en cierta parte es hasta cierto punto cómodo, porque tú llegas, predicas, o sea, y tú te vas. El que se encarga ya después de mantener o de estar pastoreando o de estar mentoreando son los pastores. Sí. O sea, tú llegas, cumples con el evento, con lo que Dios quiere hacer y tú te vas. Y hasta ese punto pues es cómodo en el sentido de que tú no te encargas. Pero ya como pastor, o sea, tú eres un padre y tienes que estar ahí 24/7 y apoyar y ayudar. Y entonces, yo no lo buscaba. Pero el que tiene el llamado pastoral es mi hermano mayor. Entonces, Dios me dijo, quiero
que empieces algo para el momento que yo lo vuelva a llamar. Ahorita él está un poquito alejado por cosas que pasaron, que vivimos dentro de la iglesia, pero Dios me dijo, quiero que tú empieces algo para el momento que yo lo jale, para el momento que yo lo mande llamar, él tenga ya donde ejercer. Entonces, así empezó, la verdad. Y Dios me dio el nombre, lugar de encuentro, en cuando Dios me lo dio, o salió el nombre del lugar de encuentro, cuando habla de que Salomón dedica el templo. Dice que levanta el templo, y dice que está en Romanos, y dice que su oración fue esta: si llegara un hijo tuyo, o alguien de tu pueblo, que por causa de pecado, por causa que se alejó, por causa de que cualquier cosa, y te pidieran sanidad, o te pidieran que tú los rescates, tú los escucharás desde este templo y responderás a su llamado. Pero dice, pero también si llegara un forastero, un extranjero, igual, que llegara para adorarte y que necesita, tú también escucharás y contestarás su súplica. Entonces ahí fue donde Dios me puso ese nombre, el lugar de encuentro, que sería un lugar de encuentro donde se encontrarían, ya sea con su salvación, ya sea con su sanidad, ya sea con su provisión, con una respuesta, con la restauración. Y la verdad que desde que hemos empezado, así ha sido, o sea, han llegado gente del otro lado, ha llegado gente de aquí, de todo México, de Zacatecas. Una hermana acaba de llegar de Guadalajara, que nos miraba en la transmisión, dijo, yo quiero estar ahí, no sé por qué, pero quiero estar ahí. Llegó, ha llegado gente de todas partes, y mucha gente llega, recibe lo que tiene que recibir y se va, o sea, y hemos visto milagros de Dios sorprendentes, porque para nosotros es un lugar de encuentro para la gente. O sea, tú no vienes a encontrarte con el pastor Isaí, no vienes a encontrarte con el grupo de alabanza, no vienes a encontrarte con los que están en altares o X o Y, vienes a encontrarte con él, Entonces, así empezamos, o sea, con un sueño de simplemente levantar un lugar donde fuera un encuentro para la gente. Sí. Ay, qué padre. Y en cuanto, regresando un poquito a lo de tus inicios como predicador, y luego la misma pregunta sobre lo de la iglesia, ¿cómo se te hizo difícil? O sea, se te cerraron puertas, fue complicado el poder, o no creían en ti, unas situaciones así que pudiste haber vivido en cuanto a tus tiempos de predicador, de joven. Fíjate que sí, he vivido, me ha tocado muchas experiencias, y una de las cosas en aquel tiempo que yo no entendía era que Dios desde un principio me empezó a mover mucho en lo profético. Y si ahorita es muy peleado lo profético, en aquel tiempo pues era todavía más, era bien peleado, y porque era de que siempre ha sido como yo veo a alguien y Dios en cualquier momento me puede revelar, me revela algo. Entonces me empecé a mover mucho en lo profético, y creo que eso hasta cierto punto como que influyó en que pastores también se hicieran un poquito o cerraran un poquito, porque era, pues yo entiendo y sé que lo profético es muy complicado, y hay gente que lo ha usado mal o que lo ha mal usado. Entonces, la verdad sí fue muy difícil al principio, tanto de esa parte como de mi parte, porque yo crecí siendo tartamudo. Entonces a mí cuando me dijeron y me dieron esa palabra, hasta cierto punto yo la pensaba imposible, porque dice, hey, ¿cómo? Yo soy tartamudo. O sea, y siempre lo digo, o sea, yo para pedir una hamburguesa en el Carlitos o en el McDonald's tenía que ensayar. Y acá tenía que ensayar lo que quería pedir para cuando llegara a pedirlo, más o menos se me diera a entender. O sea, entonces cuando me dijeron, hey, pues vas a empezar, yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hablar enfrente de la gente? El español te lo hablaba, pero no te lo dominaba como para una prédica, o sea, tenía tanto esas inseguridades como también la parte en donde se me cerraban muchas puertas, tenía 18 años, o sea, era un muchacho, estudiante, o sea, ¿no? Sí, entonces todo eso influyó como para que, te digo, se cerraran puertas, o que tal vez en ese momento pues dijeran, oh, pues es que todavía no sabemos si estás o X o Y, ¿no? Sí. Y sí pasé muchas experiencias, experiencias donde me apagaban el micrófono, experiencias donde yo todavía estaba ministrando y despedían el servicio. Una vez nos dejaron en Sinaloa, con el pastor con el que íbamos, cuando nos llevaron a la central de autobuses, y estábamos platicando con el pastor que estaba en Sinaloa, y con el que íbamos nosotros se bajó, compró su boleto y no nos dijo nada,
Me acuerdo que me había dicho, Isaí, tú nomás paga el de ida y el de vuelta, pues con lo que nos den de allá, ellos nos van a pagar. Y no, men, o sea, si no hubiéramos llevado dinero, allá nos hubiéramos quedado, men. Me ha pasado de todo, me llegar a eventos en donde ni se saben mi nombre, y así como que, men, tú me invitaste y no te sabes mi nombre. En donde casi hasta me han golpeado, men, pastores. Entonces sí he pasado muchas experiencias, men, la verdad. Pero te digo, men, o sea, yo creo que como cuando fue ¿quién? Se me fue el nombre, men. Creo que Nicodemo que dijo, hey, si esto es de Dios, va a seguir. Sí. Déjalo. Y pues han sido que 14 años, men. Y hemos visto yo he visto que ha sido de Dios, men, porque ha habido momentos donde yo mismo quiero tirar la toalla. Y Dios me dice, no, o sea, yo no te llamé para eso, así que levántate y dale. Entonces, sí he pasado muchas experiencias, man. Sí. Muchas. Y ahorita que mencionabas eso en cuanto a lo profético, que dices que sigue siendo, a la fecha, ¿no? Sigue siendo un tema peleado, pero en ese entonces supongo que era más, ¿no? O sea, y más porque muchos de los pastores o ministerios, no, o sea, les era desconocido o les era como algo muy, pues como que no, delicado, ¿no? Eso claro. no, aquí no creemos. Y pues y más, ¿no? A lo mejor ver a alguien joven, decir, no, pues como el hecho de antes, no digo que ahora no, pero antes más, ¿no? El menospreciar claro, a lo mejor a alguien joven, ¿no? Pues este vato, ¿qué va a hacer? ¿No? Este morrillo, ¿qué va a saber? Y más el hecho de tocar esos temas, ¿no? En cuanto a lo profético. Y ahorita que lo mencionas, ¿no? Creo que te había comentado que cómo es que comienzas o cómo es que Dios te lleva a esa experiencia de comenzar en lo que es un mover profético. Sí. Pues digo, fíjate que yo siempre, ¿cómo te lo puedo decir? Me movía, pero yo en ese momento yo no entendía qué era lo profético. Yo simplemente pensaba que era algo normal el yo ver a la gente y hasta cierto punto límite saber qué era lo que estaban pasando. Y yo le decía a Dios, pero ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me pasa esto? Y digo, en varias ocasiones o en los pocos eventos que tuve, los pastores ponían profeta Isaí. Yo decía, hey, pero no, yo no soy profeta, yo ni sé ni cuál es yo pensaba que la profecía era el decirte algo hacia futuro, ¿no? Y yo decía, no, pero yo no soy profeta, yo no sé ni qué es lo que es un profeta, ni puedo decirte que soy evangelista porque todavía apenas voy agarrando experiencia. Y en varias ocasiones, pues así me puso Dios y así yo lo puse. Entonces, en aquel tiempo, cuando estábamos en una iglesia, la pastora me dice, Isaí, quiero que conozcas a una amiga mía que viene de Mexicali, que es profeta. No sé si la conozcan, Carmen Solís se llama. No. Y dijo, quiero que la conozcas, quiero que conecten. Entonces me invita a su casa y cuando llego a su casa, después a mí me dice la profeta, me dice, cuando tú tocases el timbre, Dios me dijo, ahí viene uno como tú, me dijo, y tú eres profeta. Y eso causó muchos dilemas, me decía, pero ¿cómo? O sea, yo no sé ni lo que es. Porque te digo, yo tenía el concepto de que un profeta solamente te hablaba del futuro. Pero cuando ya Dios me empezó a mostrar, me entendí que un profeta se mueve en los 3 ámbitos del tiempo, pasado, presente y futuro. Eso es un profeta. Entonces yo le decía a Dios, pero ¿cómo soy profeta si yo solamente hasta ahorita me has dejado ver o entender la parte, por decir, presente de la gente? O sea, y Dios me llevó a cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y Jesús le cuenta todo el pasado y el presente, o sea, el marido que tienes ahorita tampoco es tuyo, o sea, y los 5 de atrás tampoco fueron. Y la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces ahí Dios me dijo, o sea, un profeta no nomás se mueve en el futuro, se mueve presente y pasado. Y fue cuando yo empecé a tener experiencias con lo profético. Y la primera experiencia que yo tuve fue contigo, con esta muchachita que estaba embarazada y que tenía SIDA. Fue la primera vez. Ella vivía en el otro lado y nosotros íbamos a ir a visitarla. Porque no sé si escuchaban, pero en otro lado hay un programa que se llama Foster Care. En donde agarran, por decir, como niños del DIF. Sí. Y hay personas que abren su casa para que ellos vivan ahí, que los cuiden y todo. Entonces una hermana que conocemos tenía eso. Entonces llegó esta muchachita que tenía SIDA y estaba embarazada, tenía como 15, 16 años. Y nosotros íbamos a ir a visitarla y íbamos a cruzar en la madrugada hacia el otro lado. Y nos íbamos así como a las 4 de la mañana, pero Dios me levantó a las 2. Y cuando me levanta a las 2, me empieza a revelar
la vida de esta muchachita y todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, su condición y incluso me habló de la mujer samaritana. Entonces cuando yo ya llego allá, man, y que pues yo decía, pues bueno, se lo voy a decir, ¿no? Entonces cuando yo llego allá y que le empiezo a contar a la muchachita todo esto, la muchachita volteó con la hermana bien enojada, me dijo, ¿por qué le contó mi vida? Y ella dijo, no, yo no le he contado nada. Y esa fue la primera experiencia, man, que yo tuve. Y de manera que lloré por la muchachita, Dios sana a la muchachita de SIDA. Ella decía que si su novio se enteraba que ella tenía SIDA y que tal vez lo había contagiado, él la iba a buscar y le iba a matar, porque ella andaba con uno de los jefes de las pandillas más grandes de Los Ángeles. Entonces ella decía, hey, me va a buscar, me va a encontrar y me va a matar. Entonces Dios la sana del SIDA, man. Los doctores le decían, hey, vamos a hacerte cesárea para tratar de que el niño no nazca infectado. Sí. El niño nació, ¿cómo se dice? Natural, man. Es un niño grandote, man. O sea, yo la sana del SIDA. Y me acuerdo que ya la última vez que yo la vi, me dijo, hey, ora por mí porque ya me voy, cumplí 18 y ya me voy. Entonces yo recuerdo que yo le puse la mano en su panza y le dije, Dios dice que el niño que viene, no te preocupes, Él lo tiene en sus manos. Y ella se quedó así y la hermana dijo, ¿estás embarazada otra vez? Dijo, no sé. Y pasaron los años, man. Y yo pues dije, pues, ¿por qué le dije eso? No. Pasaron los años, ella se casa, se bautiza, se casa y se embaraza. Cuando se embaraza, los doctores le dicen que el niño viene con una malformación en el corazón. Y que puede que viva, pero si vive toda la vida va a tener problemas. O puede que muera porque va a estar muy débil. Entonces dice, cuando ella le dijo al doctor eso, se acordó de la palabra que yo le había dado. Sí. De que el niño que venía, Dios lo tenía en sus manos. Y dice que cuando el niño nació con el corazón normal. Entonces, así fueron como mis experiencias, man, en lo profético, en empezar a moverme en lo profético, en entender lo que es lo profético, man, que una palabra profética puede darte la sanidad que estás buscando sin orar por una sanidad. Porque esa es la palabra profética. La palabra profética te vuelve a establecer en lo original, en lo que es lo que tú realmente eres. Y por causa de que eres establecido en tu origen, todos, vamos a decirlo así, toda la maldad en ti o todo lo que estaba fuera de contexto se vuelve a ordenarme. Entonces, fueron mis primeras experiencias, man, con lo profético. Y al tiempo fui entendiendo lo que era ya lo profético y el peso que tiene, man, en estos tiempos. Sí. También. Y consideras que a lo largo del transcurso, ¿no?, de todos estos años, las experiencias en cuanto a lo profético han sido, o sea, como más palpables o experiencias muchísimo. De hecho, algo que me pasó recientemente, cuando tú lees la Biblia, man, cuando Dios crea al hombre, le dijo que lo creó a su imagen y semejanza. Y le dijo, subjuzgad la tierra, o sea, gobiérnala. Vas a gobernar a los peces, vas a gobernar a las bestias del campo, a las aves, vas a gobernarlo todo, le dijo. Y si tú lees la Biblia, man, te das cuenta en varias historias cómo el ser humano gobernó. Cuando el pueblo de Israel salió, que era de lo que se alimentaban, de codornices, man. Dijo, vas a gobernar la tierra. Elías, cuando estaba y que tenía hambre, ¿qué le dijo? Que los cuervos venían y lo alimentaban, man. ¿Por qué? Porque era parte de su diseño, man. Era parte de lo que ellos, de lo que estaba en nuestro diseño, man. De gobernar. Jonás tuvo que escupirlo, man. O sea, lo llevó a su propósito. Sí. Entonces tú empiezas a ver y te das cuenta de todo nuestro diseño. Entonces, ¿qué hace lo profético, man? Que te vuelve a establecer en ese diseño, que te habla del principio para hacerlo presente en tu presente, vaya. Yeah. Y una de las cosas que a mí me pasó, man, que me quedó bien marcado hace como unos 3 meses, estaba en un parque predicando, y mientras yo estoy predicando y empiezo a ministrar, se estaciona un carro, man, en la parte de arriba, porque era como una así lomita, y se estacionó, man. Entonces era una pareja y yo volteo y me miran y me saludan. Entonces yo los saludé pensando que eran parte del grupo que había ido, y ya no, yo empecé a ministrar, se acabó todo, subió una hermana para hablar con ellos. Cuando baja, yo veo que ellos se van. Dije, hermana, ¿qué pasó? Le dije, ¿quiénes eran o por qué no se quedaron? No, dijo, es una pareja que no conocemos. Simplemente, dijo, ellos dijeron que se estacionaron porque
Dijo, dijeron que ellos, antes de que tú agarraras el micrófono, miraron que había una manada de pájaros volando y cantando y pues volando, ¿no? Normal, o sea, Sí. cantando. Y se escuchaban todos los pájaros cantando. Dijo, pero nomás agarraste tú el micrófono y empezaste a hablar y ellos vieron cómo todos los pájaros se escucharon, se callaron. Y los que estaban volando ¿cómo dice? Se sentaron en el árbol que estaba arriba de ti. Dijo, y ellos dijeron, si los pájaros se callaron y se sentaron para escuchar lo que ese muchacho está hablando, creo que también nosotros necesitamos escuchar lo que ese muchacho está hablando. Órale. Y para mí ha sido como que, hey, Sí. o sea, es ya lo profético te hace mover otros ambientes y empiezas a gobernar, no sé cómo decírtelo, como si suena muy místico, pero empiezas a gobernar la tierra y su entorno para el beneficio de que Dios cumpla lo que tiene que hacer, man. Yeah. Entonces, sí, men, o sea, sé que ha ido en aumento, men, lo profético en mi vida. Sé que ha ido creciendo tanto por la experiencia como por la madurez que he empezado a tener y que me ha dado el tener un mayor entendimiento de lo que es ya lo profético. Vale, qué padre, qué buena onda. Y cómo, así no tú lo comentas, o sea, he ido aprendiendo, ¿no? He ido avanzando, Ujú. creciendo, madurando, ¿no? Y pues sí, ¿no? Dios mira, o sea, Dios yo creo que en uno mira la pasión, el corazón, el anhelo, ¿no? El deseo Claro. de querer conocerlo más, de querer estar más con Él y escucharlo y pues Dios nos lleva, ¿no? Nos va sorprendiendo en las áreas en las que uno se desenvuelve, en las que Claro, uno claro. sirve. Y ahorita que seguimos, que estamos platicando todavía acerca de lo profético, y para entrar también a lo que es en lo que están, el movimiento que tienen ahorita Ajá. en cuanto, ¿qué es para ti o qué es lo que, pues algo que pudieras comentar en cuanto a lo que es una adoración profética, eh, en un contexto general Ujú. o específico, ¿no? De cualquier forma, ¿qué es lo que tú has experimentado? ¿Qué es lo que tú has entendido, ¿no? Lo que Dios te ha mostrado de lo que es una adoración profética. Creo que para empezarme, creo que la adoración tiene que ver con la gratitud. Y si nosotros adoramos es por el hecho de que somos agradecidos, de que hay gratitud en mi corazón y por tanto te voy a adorar, te voy a entregar, te lo voy a entregar todo. Y creo que ya la adoración proféticamente tiene que ver con ese entendimiento y que ahora ese entendimiento se desborde y traiga un resultado sobre la gente. ¿A qué me refiero, man? Cuando Jesús dice que tenía 5,000 personas, creo, y que alimentó a 5,000, dice que no tenía nada, man. Dice que de repente llega un muchachito y tengo estos panes y tengo estos peces. Si te sirven, ahí están. Entonces, Jesús agarró los peces y los panes, los levantó y dio gracias, man. Y cuando el momento que él dio gracias, man, y que dio gratitud en adoración, dice la Biblia que, yo sé que hemos leído la historia, que se multiplicó. Y lo que en un momento era una insuficiencia, de repente fue una sobreabundancia. Yeah. Porque no solamente se saciaron los que estaban ahí, pero todavía recogieron más canastas. Entonces, creo que una adoración profética tiene que ver con la gratitud de un pueblo que trae un resultado en sobreabundancia sobre los que están escuchando. ¿Por qué? Porque te lo voy a repetir, lo profético te abre el campo de la eternidad para que tú entres a lo que en un momento te pertenecía y que ahora me pertenece una vez más porque Jesús abrió esa puerta. Entonces la adoración profética es la gratitud mía que abre ese campo para que yo pueda sacar lo que es una sobreabundancia en la necesidad de la gente. Yeah. Si me di a explicar. Sí, sí. Entonces yo creo que la adoración profética tiene que ver con eso, con una gratitud que trae una sobreabundancia de la necesidad que la gente tiene en ese momento. Wow. Que anoten. No sé si me di a Porque, explicarme, sí, espero porque que sí. ya ves, a veces hay ¿cómo te podría decir? Un mal entendimiento de, Ujú. una adoración profética, o muchos no entienden en qué áreas podría entrar, Sí, sí, o sí. qué definiciones podría tener lo que es una adoración profética, Ajá. ¿no? Muchos podrían decir, no, pues a lo mejor es cantar y estar profetizando, cantando, nada más Sí, sí, así. sí, sí, sí. Y, o sea, abarca, ¿no? Varias cosas, pero, o sea, pero es bueno el poder conocer o entender o el escuchar Claro. lo que
de lo que tiene que ver, ¿no? O Ujú. parte de lo que pudiera tener que ver una adoración profética. Pero, no sé, déjame, te puedo Sí, interrumpir sí. un poquito. Ahorita que dices eso, creo que también tiene mucho que ver con eso, man, con el profetizar en medio de la adoración. Pero no es, como te lo digo, man, no es tan simple o tan sencillo como eso, como profetizo con mi voz. Mm, Creo que la adoración profética, como dices, también tiene mucho que ver con los sonidos que estoy emitiendo con mi instrumento. ya, Porque yo creo que se puede profetizar con una melodía en la ya. guitarra, con el piano, con la batería, man, con el bajo. Y creo que la adoración profética tiene que ver con que tal vez yo no tengo una voz porque no tengo un micrófono, pero tengo un instrumento Ya. que puede hablar. O sea, que si tú te das cuenta, man, en la Biblia, eh, muchas de las cosas las hacían con instrumentos. Cuando las murallas de Jericó cayeron, ¿con qué cayeron? No con la voz, era con la trompeta. Sí. ¿Por qué, men? Porque hay algo significativo y hay algo simbólico dentro de las trompetas o de los instrumentos. Y hay un versículo que nos encanta a los cristianos que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Men. ¿Y con qué se toca la alabanza? Con instrumentos. Entonces, si tú te vas a cuando Moisés subía al monte para orar y que platicaba y escuchaba la voz de Dios, hay una singularidad en cómo dice que el pueblo escuchaba la voz de Dios. Dice que la escuchaba como trompeta. Sí. Entonces, en los instrumentos, cuando nosotros aprendemos a usarlos en adoración profética, estamos profetizando y declarando las palabras de Dios sobre el pueblo. Y no de que lo estemos diciendo, pero hay algo que está sucediendo en cada nota que yo estoy tocando. Entonces, la adoración profética también, como dices, tiene que ver con esos sonidos, ven, entender que esos sonidos pueden causar que las murallas en la vida de la gente caigan, que el mar se abra, el mar de lo imposible se abra, que las sanidades empiecen a llegar. ¿Por qué? Porque estoy declarando lo profético, lo antiguo, el diseño primario de Dios sobre nosotros a través del instrumento que Sí. estoy tocando. Sí. Sí, ¿no? Es muy extenso, ¿no? Sí, sí, Todo, o sea, sí. tiene mucho, pero... Sí, mucho. Pero sí, es bueno escucharlo, ¿no? Es bueno el poder conocer, el poder entender ciertos puntos. Que pues pudiéramos aquí quedarnos hablando, empezar a hablar de todo lo que es una adoración profética. Pero es padre poder saber y conocer que, cómo no, Dios los ha estado llevando a ustedes en esa área como... Bueno, ustedes me refiero como familia. Gracias. En esas áreas, ¿no? Que cómo han estado dejando que Dios los mueva, Claro. los lleve a ser usados en esas áreas, en lo profético, en una adoración profética. Y entrando en esos temas o siguiendo en ese tema, pues no sé si me pudieras platicar un poquito de lo que es altares, de qué es lo que es, cómo surge y qué es lo que han estado haciendo con lo que es altares. Claro, claro. O sea, Altares empezó, creo que tenemos más o menos 3, 4 años. Y así para no tomar así como que tiempo tan extenso, pero Altares empezó con el simple hecho, uno de lo que significaba un altar en aquel tiempo, que era un momento de tener un encuentro con Dios, en donde yo traía adoración o traía mi parte, pero también había una contestación de parte de Dios hacia mi vida o hacia la vida del que estaba trayendo el sacrificio, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de la necesidad que hay hoy en día de que no nomás la juventud, pero que la iglesia en general vuelva a levantar altares, esos momentos de encuentro, porque un altar es un punto de acceso a lo eterno. Y cada vez que se levanta un altar es una puerta que se abre para que yo pueda entrar a la eternidad. O sea, y donde está todo lo que yo represento, donde está todo mi diseño, o sea, todo lo que para mí fue creado y fue diseñado. Entonces, Altares empezó con el deseo de volver a meter a esta generación, no hablando solamente de los jóvenes, sino de la iglesia en general, de volverla a meter en esa adoración, en ese encuentro con Dios una vez más, en donde volviera a puntos de accesos para la gente, para que pudieran tener un encuentro con Dios. Entonces le pusimos altares por el peso y el significado que lleva un altar, y la verdad que hemos visto el respaldo de parte de Dios, se nos ha tocado que antes de que el evento comience, la gente está llegando y en cuanto llegan empiezan a llorar, en cuanto llegan Dios los empieza a tocar. Uno de los que tuvimos estaba en la alabanza y todavía ni estábamos ministrando, nomás estábamos adorando todos y de repente empezaron a manifestarse endemoniados,
O sea, sin que nadie dijera nada, pero eso es lo que hace la adoración, man. Trae un orden, trae un alineamiento, empieza a poner las cosas que estaban fuera, las empieza a encaminar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Él llega, las tinieblas son esparcidas, o sea, tienen que irse. Sí. Entonces, así empezó Altares, man, o sea, con el deseo de que una vez más se volviera a vivir esos encuentros con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Y es algo que empezó en tu corazón? ¿O en Sí. algunos cuantos? Recuerdo que la primera junta que tuvimos, man, de lo que era Altares, de hecho Jorge estaba ahí, Ok. mi esposa, unos pastores, amigos y yo. Y empezamos con ello, man, pero creo que en ese momento no nos dimos cuenta del alcance que podía tener. Hasta que fue el primer Altares y fue como que Dios me abrió los ojos y me dijo, hey, yo puedo y quiero hacer algo más con esto. Yeah. No solamente quiero que sea otro evento o otra confraternidad o otro congreso, no, como quieramos ponerle, sino que quiero llevar esto a algo más profundo. Y empezamos a ver, man, o sea, el respaldo tanto de parte de Dios en lo que Él hacía como el alcance que le empezó a dar. Sí, sí. Vale, qué padre. ¿Y esto es lo hacen cada mes o cada cierto tiempo? Sí, casi siempre lo hacemos como cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Tratamos de hacerlo como cada 3 meses. Entonces, al año hacemos a lo mucho 4. 4 o 3 y pues así. Órale. Y básicamente, bueno, no básicamente, pero digo, en sí se juntan para adorar. Exacto, man. O Se sea, juntan para simplemente, adorar. o sea, se juntan corazones que quieren adorar y levantamos una adoración. O sea, en sí no hay una prédica como tal, man. O sea, el concepto, la logística que llevamos es desde un principio hasta el final es pura adoración, man. Pura adoración. Y el grupo de alabanza o el que está tocando nunca se baja. Okay. O sea, empiezan, se da la bienvenida, si se puede decir una palabra, se empieza, hay una sesión, entra alguien que va a dar una palabra de 10 minutos, 15 minutos, son 3 que pasan así y al final sí abrimos el espacio para empezar a ministrar, pero tiene que ver con pura adoración, donde simplemente es conectarnos los unos con los otros y levantar una adoración. Y que se suelte lo que Dios quiere hacer. Que se suelte y la neta que Dios ha hecho cosas increíbles, man. Fíjate que lo que en el último que te comenté que nosotros fuimos un rato afuera del porque fue al aire libre. Al aire libre. Algo que me gustó mucho es no digo que tienen que ser así siempre, digo, pero el que lo hayan hecho al aire libre se me hizo como una valiente, ¿no? O sea, porque me acuerdo que antes teníamos algunas reuniones como evangelísticas, ¿no? Y pues hacían algunas colonias que íbamos sí. Pues hasta cierto punto yo más chico como que, ay, qué vergüenza, ¿no? No estamos tocando así y más y pues estamos adorando un poquito más intensivo o algo. Y aquí al aire libre y que nos miran, están locos, ¿no? Pero el hecho que lo hayan hecho afuera, o sea, es padre, pues, es suave porque, o sea, estás exponiendo sin vergüenza, sin el exaltar el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Jesús y que la gente de los alrededores puedan pues hasta cierto punto recibir algo también, porque claro. Aunque no conozcan a lo mejor un mover o algo, pero cosas sobrenaturales se sueltan, cosas se sueltan en el ambiente y puede llegar, ¿no? O sea, puede llegar también a la gente. Pero el hacerlo así, ¿no? Público, como lo hicieron esta vez, pues es así como que, ¿cómo te puedo decir? O sea, es suave el poder hacerlo, el que tengan la libertad ustedes para hacerlo, también que Dios les haya abierto la puerta, claro, ¿no? De hacerlo ahí. Y otra, el que sin vergüenza, sin importar lo que otros digan, el juntarse y el adorar y exaltar a Dios en medio del aire libre, ¿no? Ahí, la verdad que sí es algo muy, muy, muy padre que estén haciendo eso, ¿no? Porque, pues yo sé que tú lo entiendes mucho también, el hecho de que lo hagan así al aire libre, como te comentaba, ¿no? O sea, están soltando, o sea, sobre la ciudad, están soltando sobre el ambiente y pues cosas poderosas suceden, ¿no? En medio de lo que es la adoración también, de la alabanza y para mí se me hace algo muy, muy padre que lo estén haciendo y que pues yo creo que lo van a seguir haciendo, ¿no? Sí, definitivo. Sí. O sea, te digo, ha sido increíble, man, o sea, y creo que es lo que la gente necesita, man. Creo que nos hemos encerrado en las 4 paredes y es tiempo de demostrarle al mundo que hay una iglesia viva, que hay una iglesia que todavía tiene evidencias. Y Jesús dijo unas palabras que cuando yo las leí me detuví a leer
y realmente a meditar, me impactaron, porque Jesús dijo, si no hago las obras, no creas en nada de lo que te estoy diciendo. Sí. En otras palabras, si no sano enfermos, no creas en mi prédica. Si no levanto muertos, si no doy vista a los ciegos, no creas en lo que te estoy predicando. Entonces yo creo que es el tiempo donde una iglesia necesita salir y demostrar que somos una iglesia viva. O sea, que somos una iglesia con evidencias, o sea, que somos una iglesia que tienen un Dios vivo y la verdad, man, que para nosotros fue una experiencia nueva. Lo habíamos hecho al aire libre, pero, como te digo, ¿cómo te lo puedo decir? En un lugar controlado, si se puede decir. Porque lo habíamos hecho en la iglesia, en la parte de afuera, hasta el aire libre. Lo hicimos en el Big Moon, también está al aire libre. Pero esta vez ya lo hicimos cerrando una calle. Sí. Y varias personas sí se detuvieron para estar en el evento, que iban pasando. Sí. Carros, personas. Algunos de los vecinos nos mandaron mensajes diciendo que se escuchaba bien suave, que se habían salido a sus balcones, a sus patios para escuchar. Sí. Entonces, la verdad que creo que es lo que este mundo necesita ahorita. La Biblia dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, sí. Hay un mundo que está esperando que nos manifestemos. Sí. Hay un mundo que está esperando que podamos brillar nosotros, que realmente podamos ser ese reflejo de quién era Jesús, de llevar a Jesús a las calles, de empezar yo siempre he dicho, o sea, qué impacto tuviera y es un sueño que yo tengo y que yo sé que en su momento se va a dar, que por decir, fuéramos a Plaza Río, un grupo de morros, valientes, porque tienes que ser valiente, sí. Un grupo de jóvenes valientes que quieran ver algo más, y de repente empecemos una guitarra y un cajoncito, adorar, y que se acerque a gente, y que de repente llegue uno en silla de ruedas, y que ores por él, y que Dios lo levante en frente de toda la gente, sí. Que Dios le abra los ojos a alguien en frente de toda la gente. ¿Qué impacto tendría eso en nuestra sociedad? Sí. O sea, ¿qué tanto no afectaría a la gente y qué tanto exposición pusiera delante de la gente de quién es Dios, man? Entonces yo creo que es el tiempo de una iglesia, man, que pueda hacer eso, man. Sí. Que como decían de los apóstoles, allá vienen los que trastornan el mundo. Yeah. Que sepan que somos una iglesia que venimos para cambiar el mundo, que venimos para ser la luz en medio de sus tinieblas, ¿no? Sí. Fíjate, y cómo es que en estos últimos años tal vez se ha perdido eso. Uh-huh. No sé si te acuerdas que platicábamos poquito por mensaje. Te decía que al principio, cuando te mandé mensaje para invitarte, como que se ha descuidado esa área. No digo que las estrategias modernas son malas. Claro, tienen mucho alcance. Hay muchas estrategias que Dios sigue dando, ¿no? Uh-huh. Creatividades. Pero creo que sí se ha descuidado el poder impactar a la sociedad con el poder de Dios, no tanto el decir con lo antiguo, ¿no? Sino el poder de Dios nunca va a ser antiguo. Exacto. Nunca va a dejar de ser eficiente, de ser... Eso me gustó. Sí, entonces... ¿por qué crees tú que muchos, no sé, se han tal vez, no distraído, quiero decir la palabra, pero tal vez es buscado otras estrategias uh-huh. a fuerza, ¿no? Cuando a lo mejor Dios los está indicando otras, decir, no, pues que esto es uh-huh. lo que se está usando. Cuando a lo mejor a ellos no les llamó a usar otras estrategias, sino esta. Y hemos dejado de buscar el que la gente, la sociedad sea impactada con el poder de Dios, y buscar otras formas que a lo mejor Dios no nos está indicando a nosotros hacerlo, ¿no? Creo que una de las cosas es entender que el Espíritu es lo único relevante en estos tiempos, ¿no? Y la Biblia es bien clara cuando dice que el Espíritu Santo los convencerá de pecado. De manera que no hay otra forma que yo pueda convencer a alguien si no es a través del Espíritu Santo. Sí. No hay otra forma que yo pueda traer sanidad, porque el convencimiento de pecado no es solamente pecado como lo conocemos, de que cometes un error. O sea, porque Jesús dijo, vete y no peques más para que peor cosa no se sobrevenga. Entonces, pecado también es un tipo de enfermedad, man. Puede ser enfermedad física, mental, emocional, espiritual, como quieras. Entonces, el momento que la Biblia dice que el Espíritu Santo los convencerá de pecado, es que el Espíritu Santo les mostrará, ¿cómo te lo puedo decir? La respuesta en medio de su incertidumbre. Te voy a demostrar mi sanidad, te voy a demostrar mi provisión, te voy a demostrar mi restauración, te voy a demostrar mi salvación. Y creo que necesitamos volver a entender que el Espíritu Santo es lo único relevante que podemos tener, y que no hay otra herramienta
más efectiva que la del Espíritu Santo, man. Y Sí. creo que una de las razones ha sido que nos enfocamos tanto en el avivamiento que se nos olvidó que yo ya soy avivamiento, porque lo tengo al Espíritu Santo. Sí. Y fuimos tan en búsqueda del avivamiento, cuando nunca he entendido que yo soy el avivamiento. Sí. Yo soy lo que la gente necesita ver. No porque Isaí sea algo, no porque Álvaro sea algo, no porque Jorge Witt sea algo, sino porque el que está en ti, el que está en mí, el que está en Jorge, es algo. Porque Claro. dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ahora habita en mí, man. Entonces, creo que nos enfocamos tanto, man, en avivamiento y qué estrategias podíamos usar para causar un avivamiento que nunca logramos entender. Yo soy el avivamiento, yo soy la señal, yo soy la puerta que la gente necesita ver Sí. para entrar a lo que están buscando. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y Pablo dijo, ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, si ahora Cristo vive en mí, significa que ahora yo me convertí en la puerta. Y dice, yo soy la puerta y el que entra por mi puerta comerá pasto y se saciará. Entonces, cuando yo entiendo que ahora Cristo vive en mí, que por causa de que Él vive en mí, ahora yo soy avivamiento y yo abro mi puerta. Y hay gente hay un mundo que está esperándome en que una iglesia entienda que ellos son la puerta, que ellos Sí. son avivamiento. Hay gente que, yo lo veo así, man, hay gente que está parada delante de nosotros esperando que abras tu puerta para entrar corriendo. Sí. Porque hay gente que la única forma que va a ser alcanzada es a través de ti. Hay gente que tú, Álvaro, vas a alcanzar que yo no voy a poder alcanzar, porque fueron diseñados para que tú los alcanzaras y solamente entrarán por tu puerta. Y creo que es un tiempo donde la iglesia, y creo que es el problema, que no hemos entendido que nosotros somos el avivamiento. Ya. Y con eso te lo termino para a lo que sigue. Ajá. Pero Juan el Bautista, y esto lo platicaba con Jorge, Juan el Bautista era la señal que el pueblo necesitaba. Mm. Era del que se había hablado años atrás, y se levantará una voz que preparará el camino en el desierto. Él era ese profeta que el pueblo, que la gente necesitaba. Entonces llega un momento donde los fariseos, los escribas llegan y le preguntan, ¿eres tú la señal? ¿Y qué dice? No, yo no soy. Mm. Por causa de que él no pudo entender que era la señal, ya sea de por mí, que tenía miedo que lo mataran, ya sea que no estaba seguro de sí mismo, ya sea cualquier excusa, él dijo, yo no soy la señal. Ahora, la pregunta es, ¿qué problemas le causó a Jesús cuando él llegó? Mm. Porque él era el que iba a decir, yo soy la señal, y por cuanto soy la señal, la gente iba a creer en el que venía detrás Sí. de él, porque él había brillado. Entonces, ¿qué tanto daño le estamos causando al mover de Dios por no entender que nosotros somos la señal? Ya. ¿Por qué? Porque tal vez si Juan hubiera dicho, sí, yo soy la señal, yo soy el profeta, tal vez Jesús hubiera hecho cosas todavía más grandes, men. Sí. Entonces yo se me he preguntado, yo creo que el problema, me he preguntado y me he dicho, yo creo que el problema es que no hemos entendido, y que por causa de no entender qué tantos problemas le hemos causado a que la presencia de Dios se mueva, o no se mueva como se debe de mover. Sí. Sí, sí. Sí, sí, porque a veces no estamos esperando que alguien más se levante, ¿no? Ujú. Que Sí, sí, alguien sí. más provoque un avivamiento, que alguien más haga esto, que cuando se va a levantar el ungido Sí, de sí, sí, Dios sí. que va a provocar que Tijuana sea Claro, sacudida, ¿no? claro. Cuando si todos nos levantáramos o entendiéramos que, como tú comentas, ¿no? Que todos podemos provocar ese avivamiento o cuando buscamos a Dios, obviamente, ¿no? Nomás Sí, así sí, sí, como sí. palomitas. Sí, sí. Cuando buscamos a Dios y tenemos ese anhelo de que Dios haga algo con nosotros y buscarlo, podemos provocar, ¿no? Y si fuéramos, ¿te imaginas? 10 aquí Sí, en sí. Tijuana, ¿Quién que dice de no? verdad creyéramos que Dios quiere y puede hacer algo a través de nosotros, que no pudiera suceder aquí en la ciudad, ¿no? Con uno, ¿no? Simplemente Sí, con sí, uno. sí. Pero cuánto más no pudiera suceder aquí, transformación en la ciudad, alcanzar a la gente, como tú mismo dices, convencimiento de pecado para transformación, para cambios, pero a través de uno que se Claro, la creyera, que claro. se la creyera que Dios quiere hacer algo, que Dios quiere que nosotros seamos ese avivamiento para nuestra ciudad, para nuestra generación, simplemente para nuestra familia, ¿no? Que podemos tener familia cerca que pues no ha tenido un encuentro, Ujú. una experiencia verdadera con el Espíritu Santo, ¿no? Que a lo mejor nomás eso es lo que les falta para que sean Sí, sí. atraídos y que el hambre por Dios crezca en ellos, Claro. ¿no? Pero sí, la verdad que es muy, muy cierto, ¿no? El hecho de que a veces sí estamos esperando que algo suceda, que alguien se levante y no, mejor no decidimos nosotros, Sí, ¿no? nosotros Sí, hacerlo. sí, no, pues qué padre
que puedas expresarlo así, comentarlo así. Y qué padre lo que están haciendo en lo que es altares. Y que te iba a preguntar, ¿cuál es como tu anhelo, tu visión, lo que tú quisieras o lo que Dios te ha dicho para ti en cuanto a servir aquí a la ciudad, aquí en tu generación, ¿no? Aparte de tu iglesia, Ujú. que es como algo en lo que Dios te ha estado hablando, que sabes que esto es lo que yo Quiero, quisiera que necesito. hagas o necesito que hagas para tu generación, para la ciudad, aparte de lo que Ajá. están haciendo en cuanto al Pues altar. fíjate, men, que yo siempre he querido, y una vez, de hecho, en la iglesia Dios es amor, men, un hermano una vez se me acercó, y creo que eso lo he traído, men, y he tratado de vivir con eso y a la altura de eso, y me dijo, Isaí, no seas como un Eliseo. Yo le dije, ¿cómo, hermano? Pues si Eliseo fue el de la doble porción, no pudiéramos imaginar nosotros. Dijo, no, me dijo, porque me dijo, sé un Elías, dijo, porque Eliseo se llevó la unción a la tumba, pero Elías la traspasó. Mm. Y uno de mis sueños es ser eso, man. Así como un día un hombre impactó mi vida para yo tener un hambre, yo quiero ahora impactar a mi generación. Ser ese ejemplo, man, ser ese, ¿cómo se pudiera decir? Esa señal para que mi generación se enamore, porque creo que todos necesitamos ver. Yo no puedo enamorarme de algo que no he visto. Sí. Entonces yo creo que esta generación necesita, te lo vuelvo a repetir, alguien que se levante y que demuestre lo que sí podemos ser para que la generación se enamore. Y ese es uno de mis anhelos, man, la verdad. Yo quiero ser ese ejemplo. Sí. Yo quiero ser esa bandera que Dios levante en este tiempo. Una de las banderas, ¿no? Porque yo sé que van a haber muchas y yo sé que Dios está levantando, pero me gustaría ser una de esas banderas, man, que Dios levante para que los demás puedan enamorarse y que puedan decir, yo también puedo estar ahí. Yo también puedo lograr lo que Él está haciendo. Y yo le digo a los muchachos y a la iglesia, hey, yo ya no quiero ver lo que Dios, yo ya no quiero ver lo que Dios puede hacer conmigo. No porque ya no sueño con Dios, tengo sueños locos, man, Ujú. pero ahora quiero ver lo que Dios puede hacer contigo. Sí. Ahora yo quiero saber que Dios te está usando a ti para abrirle la vista a los ciegos. Ahora yo quiero saber que Dios te está usando a ti para enamorar, atraer a los jóvenes. Y ese es uno de mis anhelos, man, de que yo quiero ser. Yo siempre les he dicho, cuando yo muera, yo no me quiero que me conozcan como el gran predicador, el gran profeta. Yo solamente quiero que cuando pregunten, hey, ¿qué onda? ¿Quién eres ahí? Un adorador. Ya. Alguien que marcó, que nos enseñó a adorar, alguien que nos enseñó a ser apasionados por Dios. Y ese es uno de mis anhelos, man, ahorita. Sí. Y si pudieras decir qué sueños yo tengo en Dios, aparte de eso, man, yo sueño con un día levantar las manos y que Dios haga lo que tenga que hacer. Mm. Un tiempo donde ya no tenga necesidad de predicar, que solamente levante las manos y que los paralíticos se levanten. Sí. Que de repente yo levante las manos, man, y se levante un hombre corriendo. ¿Y por qué corres? Porque cuando entré no traía piernas. ¿O por qué corres? Porque cuando entré ciego, entré con síndrome de Down, entré con, no sé, endemoniado, entré atormentado, entré con esquizofrenia, entré con lo que sea. Y esos son los sueños que yo tengo, man. O sea, Sí. yo quiero ver algo más. Yo anhelo ver algo más. O sea, yo quiero ver algo más en mi generación. Yo no quiero que pasen los años, por decir 5 años, y voltear atrás y decir, estoy en la misma posición. Sí. Estoy en lo mismo. Conozco a Dios de la misma forma. Mi avance con Dios no ha crecido. Entonces, pues yo creo que es el sueño más grande que yo puedo tener, man, ser un ejemplo para esta generación. Ya. Ahorita que comentabas y mencionabas de que uno de tus sueños, ¿no? Como alzar las manos y Ujú. que haya milagros, ¿no? Que cosas sucedan. ¿Por qué piensas tú o por qué crees tú que pudiera decirlo así, esta última temporada, estos últimos años tal Ujú. vez, la gente se ha detenido más en el mirar a una persona con necesidad de necesidad de ser sanada Ujú. y que no nos aventemos el tiro de orar por ella? ¿Sí? ¿Sabes? Como Ajá. Sí. aunque muchas de las veces tal vez no iba, pudiera no pasar nada, Claro, ¿no? claro. Si, cuando Dios lo quiere hacer, ¿no? Pero porque la gente se ha limitado al mirar a la necesidad hablando de enfermedad y no detenernos y no hacer ¿sabes qué? Dios sana, o una oración, aunque sea sencilla, Sí, claro. uno, porque crees que me ha menguado mucho a lo mejor en la gente el tomar esa acción de poder ir y orar por alguien para que haya sanidad. Creo que tiene mucho que ver, man, con el hecho, como lo decía hace rato, de que no entendemos quiénes somos.
y que tal vez nosotros o los que estamos liderando o que vamos al frente realmente no hemos demostrado que esta generación lo puede hacer. Por eso Dios le dijo a Moisés, nunca se te olvide recordarles lo que yo hice, cómo yo abrí el mar, cómo yo te di de comer en el desierto, los milagros que yo hice contigo. Y era para eso, man, para que nunca se les olvidara quién era su Dios, para que nunca se les olvidara lo que Dios era capaz de hacer. Por eso le dijo a Josué, saca 12 piedras y ponlas como un monumento para el momento que se les olvide, volteen atrás. Entonces creo que a nosotros nos toca levantar monumentos para esta generación. Y creo que tal vez nos hemos quedado cortos en levantar monumentos para que la generación vuelva a enamorarse, para que vuelvan a creerme, para que vuelvan a soñar y a tener aspiraciones más grandes en Dios, man. O sea, porque yo le he dicho a los jóvenes, hey, cuando tú tienes un encuentro con Dios, es imposible que sueñes de la misma forma, es imposible que tus sueños sean iguales, es imposible que tus metas se queden igual, porque te encontraste con aquel que es superior a todo lo que puedas conocer, de manera que tu mente tiene que volar, de manera que tus sueños tienen que volar. Pero ¿qué pasa? Que en cada generación y en cada etapa, en cada, pues sí, en cada generación Dios ha dejado una señal. En todos, Noé, Moisés, Elías, David, fueron señales que Dios levantó, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta que sí puedo ir detrás de algo más. Para que voltearan a ver y dijeran, hey, hay algo más que simplemente llegar a la iglesia y yo sentir a Dios, hay algo más. Y creo que una de las razones es por eso, ¿no? Que necesitamos, para empezar, líderes, pastores, maestros, todo lo que es el ministerio, vuelva a apasionarse primero y levantar bandera, ¿no? De decir, hey, aquí hay algo más. Sí. Hey, se puede lograr algo más. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy viviendo porque yo quiero que tú tengas la fe para también vivirlo. Sí. Entonces yo creo que una de las cosas es de que nosotros que estamos al frente necesitamos volver a levantar banderas. Sí. Ya. Y eso entra junto con algo que te... Bueno, ya está respondido ya ahorita con lo que hiciste, pero sí era como el decir, ¿por qué crees que muchos de los jóvenes no siguen, ¿no? O sea, ha visto como una deserción de jóvenes que se alejan de Dios y prefieren el mundo, Claro. ¿no? Pero como comentabas, ¿no? Es el poder que apasionar, los líderes se apasionen también primeramente, Claro. ¿no? Los pastores, los líderes, los encargados, que estén apasionados para que pues también los jóvenes junto con ellos puedan entrar, ¿no? En una pasión, en un anhelo de Dios también. Claro. Porque sí, pues sí se ha visto como el diablo ha querido estar estos últimos tiempos, Tumbando. sí, tomando a los jóvenes, la juventud, de una forma, pues ha estado peleándolos mucho, sí. ¿no? Todo el tiempo. Claro. Pero en estos, o sea, con tantas cosas en la mente, ¿no? Tantas cosas que están bombardeando la mente de los jóvenes, han estado desertando muchos, ¿no? De lo que es Dios. Y pues sí es necesario como, pues, que algo suceda. Algo ¿no? tiene que pasar. Sí, que algo pase para que, pues, sean apasionados nuevamente, ¿no? Que sean atraídos nuevamente. Sí, man, y te digo, man, creo que el problema es, man, que cuando alguien tiene hambre, se come lo que sea. Y si la iglesia no está dando el pan que ellos necesitan, lo van a buscar por otra parte. Yeah. Y se van a comer lo que sea, man. Sí. O sea, y entonces hay una generación que tiene hambre, pero nosotros como iglesia, como líderes, les estamos satisfaciendo el hambre que tienen, para que no busquen pan en otras partes. Sí. O sea, por eso, hijo, serás llamada Belén, casa de pan, casa de sustento, casa